La Última Cena, de Leonardo da Vinci. Cuando se mostró por primera vez en 1499, causó sensación en Italia y mucho más allá de las fronteras del país, y cambió el mundo del arte para siempre. Sin embargo, ahora un trabajo de restauración que duró 20 años revela la triste verdad. Solo es visible aún un 20% del fresco original. ¿Cuál es el atractivo que hasta hoy continúa teniendo esta pintura? Esta es la historia de una apasionante investigación a través de Europa que sigue un rastro de pistas y documentos ocultos durante siglos. Hay muchos indicios de que Leonardo y su taller habrían pintado otra cena, un enorme mural, nada menos que para el rey de Francia. ¿Existe aún esta imagen? Y si es así, ¿nos ayudaría a revelar los secretos de la pintura original? Nuestra historia comienza aquí, en Milán, la ciudad de la moda y negocios más importante de la Italia moderna y antigua. En el siglo XV, Milán era una ciudad vibrante, llena de artistas y músicos. De todas las ciudades-estado de Italia, el Ducado de Milán era con mucho el más poderoso, magnífico y el más rico. No es de extrañar que muchos reyes de Europa quisiesen conquistarla. El gobernante de Milán era entonces un duque llamado Ludovico Sforza, un tirano que había conquistado la ciudad en 1481. Como muchos otros gobernantes, disimulaba su rol políticamente cuestionable con el exuberante esplendor de una corte renacentista. El duque encargó grandes proyectos, un monasterio llamado Certosa di Pavia y una nueva iglesia, aquí mismo en Milán, llamada Santa María de la Grazie. El proyecto más importante fue especialmente la financiación de esta enorme catedral, la Catedral de Milán. Debía ser la iglesia más grande de Italia. Milán se convirtió así en el lugar de trabajo de muchos jóvenes artistas y arquitectos de toda la región. ¿Qué papel desempeñó Leonardo en esto? Este joven artista no era de Lombardía, provenía de Florencia, la ciudad más excitante de Italia, la cuna del Renacimiento. ¿Por qué pintó en Milán su fresco más famoso? La respuesta puede encontrarse en un pequeño pueblo a las afueras de Florencia, llamado Vinci. Leonardo era un hijo ilegítimo, el hijo de la hija de un campesino, Caterina, que comenzó una relación con un joven notario llamado Serpiero. Por supuesto que un matrimonio entre ambos estaba fuera de discusión, porque Serpiero debía casarse con una mujer de su posición social. Es por eso que Leonardo nunca fue realmente parte de la escena creativa florentina alrededor de Lorenzo de Medici, como lo fueron artistas como Ghiberti, Ghirlandaio o Miguel Ángel. Estas eran personas que sabían latín y escribían sonetos, y podían imponerse en la sociedad más refinada. Leonardo mismo nunca fue parte de eso. Pero Serpiero apoyó a su hijo y siempre estuvo dispuesto a usar sus conexiones para conseguirle trabajo. Sin embargo, la falta de educación siempre fue una gran desventaja para el joven Leonardo. El padre le consiguió a Leonardo un puesto como aprendiz en el taller del reconocido pintor y escultor florentino Andrea Verrocchio. Aquí, Leonardo aprendió a mezclar pigmentos, preparar paneles de madera o transferir grandes dibujos al fresco llamados cartones a una pared enlucida. Finalmente, Verrocchio le permitió pintar a uno de los ángeles en su pintura del bautismo de Cristo. Es evidente que el ángel de Leonardo es mucho más bonito que el ángel bastante gruñón de la derecha, pintado por Verrocchio. Sin embargo, ¿cómo logró rostros tan hermosos y angelicales?
La respuesta, mediante el uso de un nuevo invento llamado pinturas al óleo. Mientras que la mayoría de los florentinos todavía usaban pinturas al temple de secado rápido y poca gradación. Leonardo comenzó a experimentar con pigmentos mezclados con aceites, una técnica desarrollada por primera vez al norte de Europa. La ventaja del aceite sobre el temple al huevo es que no hay que mezclar o sombrear cada color para crear objetos tridimensionales u obtener el sentido de dimensión. Con aceite se tenía un increíble rango de negro a blanco con transiciones casi ininterrumpidas. En consecuencia, esto ofrecía posibilidades completamente nuevas para los artistas del Renacimiento. Gunnar Amer es un artista de formación clásica que pintó una réplica de la Capilla Sixtina para la película Illuminati. ¿Y cómo eran elaborados estos aceites? Eran pigmentos triturados que podían ser a partir de cualquier cosa, desde hueso, perejil desecado hasta el famoso azul ultramarino de Afganistán, que era tan caro que costaba más que el verdadero oro. ¿Más que el oro? Sí. El siglo XV, el 480, fue una época emocionante en Florencia. El Renacimiento de la Antigüedad tardía estaba en su apogeo, en el arte, en la ciencia, en la literatura y en la ingeniería. Aquí, por ejemplo, Filippo Brunelleschi usó la técnica romana para crear la enorme cúpula de la Catedral de Florencia. Mientras Brunelleschi medía los antiguos templos en Roma, descubrió que todas las líneas horizontales parecían fusionarse en un centro común, el denominado punto de fuga. Así que Brunelleschi es considerado el inventor de la perspectiva central lineal. El arte del Renacimiento fue revolucionado. De repente, los pintores podían crear de manera realista la ilusión de un espacio tridimensional, como si el cuadro que pintaban fuese una ventana a otro mundo. Para nosotros, es casi imposible imaginar el impacto de esta innovación. ¿Por qué? Porque hoy estamos rodeados de imágenes simuladas, en forma de carteles, televisión y cine. Han condicionado nuestros cerebros para interpretar imágenes planas como una realidad tridimensional. Pero en la Edad Media, los hombres y mujeres aún no habían tenido esa experiencia y por lo tanto estaban completamente asombrados con una pintura como esta, la Crucifixión de Masaccio, que es el primer fresco de la historia con una perspectiva lineal. En aquella época la gente debió haber pensado que se trataba de una forma de magia. Ver una habitación, aunque allí solo había una pared plana. Leonardo también aprendió la magia de la perspectiva lineal en el taller de su maestro, Verrocchio. Y él también estaba admirado de las muchas posibilidades que planteaba la perspectiva lineal. Sin embargo, rápidamente se encontró también con problemas. La perspectiva lineal reducía el poder de la expresión de las figuras. En muchas pinturas, las figuras se convertían en marionetas, que parecían estar fijas en una cuadrícula rígida. 10 años después, Leonardo escribió: ¿Cómo se les puede proveer a los personajes de una nota personal? Echa un vistazo a tu alrededor. Si observas un rostro bonito, recuerda sus rasgos faciales y fíjalos en tu cabeza. Lo que Leonardo expresa con esto es que no debería permitir que la geometría prive a los personajes de sus sentimientos, su pasión o del drama psicológico. Y el primer intento audaz de hacer precisamente eso es una pintura colgada aquí, en los Uffizi, con el nombre La Adoración de los Magos. Desafortunadamente, los monjes que encargaron la pintura de paneles no estaban interesados en ampliar los límites del arte italiano. Solo querían una buena pintura del nacimiento de Cristo que la gente pudiese reconocer y adorar. Y por lo tanto, el trabajo se detuvo y la pintura quedó inacabada. Habrían de pasar casi 2 décadas hasta que Leonardo pudo desarrollar su arte.
Habló de querer crear una obra para la eternidad. Pudo observar la obra maestra de Brunelleschi y Donatello y quería crear la suya propia. Y su fortuna fue obtener el favor de un gran benefactor, la única persona que sería su mecenas. Y este fue el duque de Milán, Ludovico Sforza. En los años 1480-1490, el hombre más poderoso de Italia. De modo que Leonardo fue al norte en 1482 para trabajar para un poderoso noble y no solo para un grupo de monjes. Leonardo se despidió de Florencia y llegó lleno de ambiciones a Milán, pero no como un artista, sino como ingeniero de guerra y técnico militar. En una carta de recomendación al duque, enumeró sus habilidades e invenciones en tecnología militar. Dispongo de todo tipo de métodos para destruir fortalezas y castillos. Por ejemplo, puedo diseñar cañones que arrojen piedras como un granizo. Sin embargo, las esperanzas de Leonardo se vieron frustradas. Pasaron varios años antes de que el duque Ludovico finalmente notara al artista florentino. El proyecto que le dio, una enorme estatua ecuestre que nunca se completó. Lo único que queda de este proyecto son sus estudios. Ahora Leonardo estaba listo para emprender una enorme tarea para su joven carrera. Una serie de retratos de 13 hombres sentados en una mesa, prevista para un muro en Milán. ¿Cómo surgió el proyecto La Última Cena? ¿Y quién le pidió a Leonardo pintarlo? Puede ser sorprendente, pero realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que el duque Sforza por lo general refería a artistas locales como Giovanni da Montorfano. Estos tal vez no eran demasiado innovadores, pero se ajustaban a sus especificaciones y entregaban los trabajos a tiempo, como este fresco de Pedro de Verona. El duque había elegido esta iglesia como su iglesia principal. En realidad era parte de un monasterio dominicano. El abad inmediatamente vio su oportunidad. Le pidió al duque construir un nuevo comedor para los monjes, decorado con frescos. Un comedor se decoraba por lo general con 2 pinturas, una Última Cena y una crucifixión de Cristo. La Cena del Señor ilustraba el origen de la Santa Misa, mientras que la crucifixión representaba la salvación de la humanidad a través de la pasión de Jesús. Estos son los 2 contrapuntos de la teología cristiana. El fresco más importante destinado al muro sur era la crucifixión de Cristo. El duque le había hecho el pedido a Giovanni da Montorfano, cuya familia había estado trabajando en la Catedral de Milán durante muchas décadas. ¿Pero quién pintaría el muro norte? ¿Leonardo da Vinci? Hasta entonces, Leonardo, además del fracasado proyecto ecuestre y los 2 pequeños retratos, había producido también obras de teatro y máscaras para entretener al duque y su corte. ¿Se le confió a él realmente esta importante obra? Leonardo en realidad fue contratado por el duque como hombre de efectos especiales, una especie de combinación de escenógrafo, diseñador de vestuario y técnico de trucos para las actuaciones que Ludovico organizaba en Milán un par de veces al año. Para probar lo que valía, Leonardo estaba decidido a asombrar a todos con este fresco.
Y por supuesto que todos esperaban de él que creara una última cena, como todas las que se habían producido en los últimos 200 años en Florencia, la Toscana, Siena. Pero él hizo algo completamente diferente. El arquetipo mostraba cómo Cristo partió el pan y así estableció la primera misa. Pero al igual que un experimentado director de cine, Leonardo eligió una escena mucho más dramática. El momento en que Jesús declaró que uno de los hombres en esa habitación era un traidor. Ese anuncio literalmente explota desde el centro y coloca a los apóstoles en distintas posturas de asombro, incredulidad, pena e incluso enojo. Revela toda la gama de emociones humanas. La misma idea que motivó su obra Adoración de los Reyes Magos, unos 25 años antes. Leonardo quería acción y quería capturar las emociones y la intensidad dramática de lo que había sucedido en esos segundos en Jerusalén. Y precisamente eso es lo que hace que la pintura sea tan grandiosa. La trae a la vida y lo vemos y podemos comprender de inmediato lo que allí sucede. Todo el torbellino del drama humano. Así es, cada uno reacciona de manera diferente, literalmente. Puede reconocerse el amor, el miedo, la ira o la pena en sus rostros. Por ejemplo, el apóstol Juan, que está despertando y es interrogado por el discípulo Pedro. Leonardo le da a cada uno de los 12 algo característico, una expresión facial, un gesto de manos, para hacernos comprender su carácter. Pero aquí está la gran tragedia. La mayoría de estos hermosos gestos ya no son visibles actualmente. Desafortunadamente, la última cena es hoy un fresco muy dañado. En este fresco, realmente ya no podemos reconocer el estilo de Leonardo. Gran parte de la expresividad, la claridad, la imaginación de la última cena ha desaparecido. A diferencia de Montorfano, que utilizó técnicas de fresco convencionales, Leonardo no pudo resistirse a experimentar con pigmentos para lograr los mismos efectos visuales que en sus pinturas al óleo. El resultado fue catastrófico. Curiosamente tenía diferentes intereses intelectuales. Tenía diferentes pretensiones en los colores para expresar con ello lo mayor posible. Larry Cade es un director del Departamento de Conservación en la National Gallery de Londres. Leonardo estaba interesado en investigar los matices de gradación del color. Todas esas sutiles diferencias que me parecen imposibles en un fresco. En 1517, un influyente cardenal llamado Luigi d'Aragón y su secretario Antonio de Beatis emprendieron una gira y visitaron, entre otras cosas, el monasterio de Milán para ver la última cena, como de Beatis escribiría más tarde. Es muy buena, aunque comienza a deteriorarse, ya sea por la humedad de la pared o por alguna otra forma de abandono. En los siglos siguientes, el fresco continuó deteriorándose porque daba a la cocina, de modo que la pared absorbía toda la humedad. Finalmente, parece que realmente no hay manera de descubrir cómo era la gran obra maestra de Leonardo, ¿o sí? Mucho antes de la visita de Antonio, llegó a Milán otro visitante aún más importante, con todo un ejército. Se trató del recién coronado rey de Francia, Luis XII. Solo un año después de su coronación, el rey invadió Milán para reclamar la ciudad como suya. ¿Y qué fue lo primero que hizo Luis luego de asentarse aquí, en el castillo Sforza? La respuesta se encuentra en un libro del primer biógrafo de Leonardo, Giorgio Vasari. Como dice Vasari, el rey visitó la última cena. El rey estaba profundamente impresionado por la calidad de la pintura, tanto por la composición como por la ejecución.
y estaba decidido a llevárselo a su reino. Y de este modo buscó a arquitectos que pudiesen construir un marco de madera y hierro para transportar el fresco a Francia de manera segura, sin importar los costos. Tanto así quería tenerla. Pero como estaba unida de forma fija a una pared, el deseo de su majestad no pudo cumplirse. Pero los reyes no están acostumbrados a que les digan lo que no pueden tener. Así que Luis decidió un plan alternativo. Pero para ello, necesitaba a Leonardo. Al menos esa es nuestra teoría. Mientras Leonardo aún se encontraba en Milán, recibió el encargo de pintar otro fresco en Florencia. La batalla de Anghiari, en el Salón de los 500 del Palacio de la Señoría. Es por esto que no podía permanecer en Milán y llevar a cabo lo que el rey tenía en mente. Sin embargo, entonces sucedió algo extraordinario, algo que lo cambió todo. Este es Archivio dello Stato di Firenze, el archivo del Estado de Florencia con documentos que tienen más de 1000 años. Aquí encontramos una carta realmente notable. Esta es una carta del rey Luis XII al Ayuntamiento de Florencia del 14 de enero de 1507. En ella, el rey de Francia, el rey Luis XII, le pide al gonfaloniere, presidente de la República de Florencia, lo siguiente. Debido a que necesitamos al maestro Leonardo da Vinci, pintor de su ciudad de Florencia, y queremos que realice algo para nosotros aquí en Milán, le pedimos que permita que Leonardo trabaje para nosotros durante un tiempo y que deje que haga el trabajo que esperamos de él. Creo que queda claro lo que el rey francés quiere de Leonardo. Si no puede tener el fresco, al menos obtendrá una copia en lienzo que pueda llevarse consigo a Francia. Lo interesante en esto es que el rey no le dice al gobernante lo que espera de él. Es muy cuidadoso al respecto. El rey no menciona en su carta cuánto tiempo, porque si nuestra teoría es correcta y quiere que Leonardo haga una copia de la Última Cena, esto, de hecho, tomaría mucho tiempo. La idea de una copia de este tipo no era exagerada. Leonardo fue probablemente uno de los primeros pintores de la historia que utilizó su estudio para producir copias de sus propias obras para vender, como por ejemplo la Virgen de las Rocas, pintada con la ayuda del pintor milanés Ambrogio de Predis. La Virgen de la Rueca, posiblemente con su discípulo Francesco Spagnolo. Santa Ana, con su asistente Melzi. Y por supuesto la Mona Lisa, pintada por su discípulo y compañero íntimo Salai. Había una buena razón para ello. Aquí en Santa María Novella, Leonardo ya tenía un gran estudio con muchos asistentes, pero trabajaba muy lentamente. Es difícil mantener un gran estudio cuando solo se logra una limitada prestación, pero es más sencillo realizar copias de sus propias obras con los mejores asistentes para venderlos. Con la participación del maestro, por supuesto. Entonces, ¿qué sucedió con esa copia de la Última Cena? ¿Quién lo pintó? ¿Y existe todavía? Solo hay una forma de averiguarlo: con un viaje a Francia. Hoy consideramos a París como el epicentro del mundo para el arte, la cultura y la moda. Es sinónimo de belleza y sofisticación. Pero en el siglo XVI, la situación era muy diferente. Esto a veces se olvida, pero en la Edad Media era Borgoña la que dictaba la cultura francesa, no solo el arte, sino también en la poesía y la música. Entonces llegó la plaga de la peste negra y el estallido de la Guerra de los 100 años.
en la que Juana de Arco desempeñaría un papel tan importante. Cuando Luis XII ascendió al trono, Francia estaba muy debilitada. Luis era consciente de ello. Entendía que los artistas franceses debían orientarse al Renacimiento italiano. Creo que por eso estaba tan interesado en llevar La Última Cena a Francia. Pero si esto fuese verdad y realmente fue realizada una copia de La Última Cena en tamaño original, ¿dónde está? La respuesta podría estar detrás de estos muros. Este es el castillo de Gaillon, alguna vez la residencia de Georges d'Amboise. El gobernador francés de Milán, Georges d'Amboise, era el hombre más importante junto al rey Luis XII. Una especie de primer ministro. En realidad, él era tan poderoso como el rey mismo. Al igual que su maestro, el rey Luis, d'Amboise también estaba profundamente impresionado por la belleza del arte italiano. Se decidió construir un castillo, completamente en el estilo del Renacimiento, el primero en Francia. Y de este modo, trajo a Francia a numerosos artistas y escultores italianos. Llegaron escultores italianos, pintores italianos como Andrea Solario. ¿Andrea Solario? ¿El discípulo de Leonardo da Vinci? Sí. ¿Y qué hizo él aquí? Decoró la capilla superior, una de las capillas más bellas de Francia del siglo XVI. El hecho de que Andrea Solario, uno de los principales discípulos de Leonardo, trabajase en este castillo alrededor de 1509, puede ser la pieza faltante del rompecabezas. Desafortunadamente, la capilla y gran parte del castillo fueron destruidos durante la Revolución Francesa y los disturbios posteriores, pero aún existe una obra que Andrea pintó para el castillo, El Descendimiento de la Cruz, que hoy cuelga en el Louvre. Por lo que sabemos, Andrea Solario provenía de una familia de artistas. Probablemente trabajaba en Venecia para el tiempo en que Leonardo estuvo por primera vez en Milán. Es decir, no estuvo allí desde el principio. Y alrededor del 1495, Andrea regresó a Milán, probablemente con su hermano Cristoforo de Venecia. Precisamente es el momento en que Leonardo comenzó a trabajar en el fresco de La Última Cena. Sí, esto es cierto. Entonces Solario tiene que haber estado presente cuando se concretó el gran fresco de La Última Cena en el muro del refectorio. Y como él era uno de los discípulos más talentosos de Leonardo, ¿podría haber sido él quien hizo la copia para el rey francés? En los archivos del castillo encontramos un importante testimonio, un inventario de todos los objetos, incluidas las pinturas de la década de 1540. Una de estas pinturas es Una Última Cena sobre lienzo con figuras monumentales que su eminencia trajo de Milán. ¿Podría ser esta nuestra primera evidencia seria de una copia exacta en tamaño original de La Última Cena con sus figuras monumentales? Sabiendo que Andrea Solario estuvo en Gaillon en 1509, las piezas del rompecabezas encajaban. No hay duda de que Solario fue el favorito de la familia d'Amboise. En 1507, pintó incluso el retrato del sobrino de Georges, Charles d'Amboise. Charles en ese momento no era nada menos que el gobernador de Milán. Pero debido al corto periodo en que se completó la copia entre 1507 y 1509, es probable que no solo Solario, sino también otros estudiantes de Leonardo hayan estado involucrados, como por ejemplo Giampietrino. Pero aquí se plantea la siguiente pregunta: ¿dónde se encuentra este lienzo? Después de todo, si es tan grande como suponemos, no es algo que pueda perderse tan fácilmente.
Y es por eso que nos encontramos en el tren de Amberes, Bélgica, para seguir el siguiente rastro de las pistas. Al pensar en Amberes, la asociamos por lo general con la ciudad de Rubens, el pintor del barroco. Pero ya en el Renacimiento temprano, Amberes era importante, principalmente porque en ese momento era una importante ciudad portuaria de los Países Bajos. Pero las cosas comenzaron a cambiar a principios del siglo XVI, especialmente como resultado de las crecientes tensiones entre el norte protestante y el sur católico, que finalmente desencadenó la Guerra de los 80 años. En este momento, la Iglesia Católica buscaba formas de defender la fe en los Países Bajos, y lo encontró en esta abadía, la Abadía de Tongerlo. Es interesante que en ese momento el calvinismo que prevalecía al norte de los Países Bajos rechazaba todas las formas de imágenes religiosas, pinturas, esculturas, incluso vitrales. Todo fue derribado y destruido. El abad de Tongerlo, por lo tanto, decidió adquirir la pintura más grande de Cristo y sus apóstoles que pudo encontrar para oponerse de alguna forma al norte protestante y fortalecer a los fieles católicos en el sur. Al parecer, esta pintura todavía existe en una pequeña capilla en los terrenos de este monasterio. Allí está. Esta es la pintura que estuvimos buscando todas estas semanas. Es magnífica. La pintura fue traída a Amberes y precisamente al mismo tiempo el abad de Tongerlo le pidió a alguien que se ocupara de una maravillosa pintura religiosa para la nueva iglesia de la abadía. Le escribió una carta al abad respecto de que esta pintura, La Última Cena de Leonardo da Vinci, se vendió el 2 de febrero de 1545. Entonces, ¿esta pintura realmente fue presentada y vendida como producto de Leonardo da Vinci? Sí. Pintada por Leonardo da Vinci. Bueno, en ese entonces no era tan importante, pero probablemente el 90% de la pintura fue obra de discípulos de da Vinci. Cuénteme acerca de esa teoría sobre quién pintó a Cristo y a Juan. Sí, Pinin Brambilla, la dama que ha restaurado el fresco original de Milán desde hace 22 años, dijo que esta sería la obra de un grupo de discípulos de da Vinci. Sin embargo, dijo, estoy convencida de que Cristo, y especialmente también el apóstol San Juan, el modelo favorito de da Vinci, fueron pintados por él mismo. ¿Por Leonardo? Sí. ¿Por qué lo dice? Bueno, por la calidad. La calidad de la pintura de San Juan es extraordinario. La calidad es muy, muy buena. Y además se le tomaron radiografías hace unos 20 años y debajo de todos los apóstoles se encontraron bocetos, excepto en San Juan y Cristo. ¿Me está diciendo que debajo de todos los apóstoles hay un bosquejo, con la excepción de Juan y Cristo, que fueron pintados directamente en el lienzo? Sí, ese fue el resultado de... ¿Los rayos X? Es un descubrimiento asombroso. Sí. Por lo tanto, puede concluirse que, incluso si los apóstoles fueron pintados por sus discípulos, entre ellos Andrea Solario,
Leonardo mismo dio la última mano en el caso de Cristo y Juan, las figuras más importantes en la pintura de la Última Cena. Sí, y además la pintura fue comprada como obra de Da Vinci. Es fascinante. Es una hermosa obra. Pero ¿es la pintura que el rey Luis XII le solicitó a Leonardo en 1507? ¿Y qué trajo Andrea Solario a Francia en 1509? Afortunadamente, la abadía dispone de un extenso archivo que data de muchos cientos de años. Y aquí encontramos un asombroso relato de un testigo contemporáneo. Se dice que la pintura fue producida siguiendo un original pintado sobre un muro y que actualmente se encuentra en mal estado. Cuando un rey de Francia conquistó Milán y vio la pintura, estaba muy decepcionado por no podérsela llevar porque estaba en el muro, y por lo tanto dio la orden de que se hiciese una copia, y esa es la copia que cuelga hoy en la sala del coro. Así que aquí tenemos un relato de un testigo contemporáneo del siglo XVI que confirma nuestra teoría de que Luis XII le había pedido a Leonardo da Vinci una copia de la Última Cena, y que esta pintura cuelga hoy en la pared de esta hermosa abadía en Bélgica. Pero entonces la trama se complica aún más. Como hemos visto, un lienzo tan grande no podría haber sido pintado por un solo artista en tan poco tiempo. ¿Quién más podría haberlo pintado además de Andrea Solario? Lo más probable es que sea un artista italiano llamado Giampietrino, porque, como descubriremos en Londres, realizó una segunda copia. Desde hace 250 años, la Royal Academy en la Burlington House de Londres ha estado formando generaciones de artistas británicos, inspirándose en las obras de grandes maestros. Nos encontramos en la biblioteca, que juega un papel importante en la formación de artistas. Todos estos eran modelos que debían inspirar a los artistas. ¿Cuándo y por qué adquirió la Royal Academy la copia de la Última Cena? Eso fue en 1821. La academia lo compró por 600 guineas, que era mucho dinero en ese momento. En comparación, en 1820, la Galería Nacional había adquirido un Tiziano real por poco más de 300 libras. Así que era una inmensa suma de dinero gastar 600 libras en una copia, así que todos los artistas tuvieron que haberse reunido para ponerse de acuerdo de que se trataba de una buena compra. Era un extraordinario ejemplo de la obra de Leonardo. Aunque es una copia, se podría ver como una visión real de la obra, de la vida de Leonardo. Y fue maravilloso que se colgara en la Escuela de Arte y que los estudiantes pudieran verla. Existe una nota de Leonardo que se refiere a un Giampietrino que creemos que probablemente se trata de la misma persona. También sabemos que alguien con ese nombre trabajó en Milán al menos desde 1507. En esa segunda época, después de que Leonardo se mudara a Florencia y regresara a Milán. ¿Estaría de acuerdo en que él es uno de los principales artistas de esta copia de la Royal Academy? Sí, eso es lo que se piensa actualmente. Aunque Pietro Merani recientemente ha recurrido a los dibujos técnicos en que se basa este trabajo. Y en base al análisis técnico de los dibujos de la obra, afirmó que probablemente fue inicialmente Boltraffio y después vino Giampietrino. Si es cierto que Giampietrino trabajó tanto en la versión de Tongerlo como posteriormente, alrededor de 1520 en esta copia, parece que estas dos pinturas nos dan una idea muy concreta de cómo era el fresco original. Creo que parece estar muy cerca del original. Y ciertamente, principalmente,
Estas cabezas, que podemos examinar más a fondo, parecen estar muy cerca del original. Evidentemente, Giampetrino tuvo acceso a los dibujos y cartones de Leonardo. Y esto puede ser una prueba de que puede haber habido una especie de selección de estos cartones originales. Por lo que es realmente interesante que la base podría estar aún más cerca de lo que pensamos originalmente. Sin embargo, ahora que hemos encontrado dos versiones de la Última Cena en tamaño original de Leonardo y sus discípulos, ¿tenemos finalmente la oportunidad de ver cómo era antes el fresco de Milán? Tal vez con tecnología digital. Una pintura de la Última Cena que cambiaría el curso del arte occidental. ¿Podría haber previsto alguien alrededor de 1490 el tremendo impacto de este fresco? Si Ludovico y el prior de la Santa María del Grazie le hubieran dicho que pintara una última cena, probablemente habrían esperado que haga una última cena similar a todo lo que se había pintado en Florencia, la Toscana y Siena en los últimos 200 años. Pero por supuesto que Leonardo no funcionaba de esa manera. Él dijo que crear una pintura no significaba observar otras pinturas. Uno tenía que observar la vida real. Y es por eso también que compró la Biblia, para encontrar el drama en la historia. Era prácticamente como si fuese el director de una película con el objeto de filmar una película sobre la Última Cena. Leonardo quería acción y quería capturar las emociones y la intensidad dramática de lo que había sucedido en esos segundos en Jerusalén. Y precisamente eso es lo que hace que la pintura sea tan grandiosa. La trae a la vida y lo vemos y podemos comprender de inmediato lo que allí sucede. 3 pinturas. Y sin embargo, una visión. La visión de retratar la escena más famosa del Evangelio de una manera que nunca antes se haya visto. Y ahora sabemos cómo se vio alguna vez esa visión original, gracias a un lienzo en un monasterio remoto de Bélgica. Por supuesto que durante los años siguientes, el Alto Renacimiento produciría algunos de los frescos más inolvidables de la historia, incluidas las estancias de Rafael en el Vaticano y el techo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Pero todo el increíble realismo, toda la comprensión monumental de la figura humana, comenzó primero con un fresco en el muro de un comedor de Milán.